Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué el año que viene? La obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Pésimo actor y gran mentiroso. No es lo mismo actuar que mentir, no es lo mismo. Macri es un pésimo actor y un gran mentiroso. Mauricio Macri utiliza el discurso de decir, no volvamos al pasado, nosotros vamos hacia adelante. Y nada hay más del pasado, más parecido al pasado que Mauricio Macri. Macri nos lleva 2 siglos atrás. 2 siglos atrás con la pérdida de derechos, con las condiciones laborales, con la distribución del ingreso. Todo eso nos lleva 2 siglos atrás. Pero póngale, deje eso de lado. El que dice no volvamos al pasado utiliza de ejemplo para la campaña, el tipo es presidente y candidato a presidente, ¿les queda claro, no? Macri es el candidato a presidente y el actual presidente. Y para cerrar una campaña en la cual dice no volvamos al pasado, él habla de una obra que se hizo hace 11 años atrás. Pero además, este gran mentiroso, que es Mauricio Macri, dice, nosotros hicimos la obra. No, mire, Macri, esa obra es una política de Estado. No la inició Macri esa obra. La inició Enrique Olivera. Y la continuó Aníbal Ibarra. Y finalizó todo el tramo de los trámites, del papeleo y de la licitación y demás, Jorge Tellerman. Y llegó Mauricio Macri y la adjudicó. 4 gestiones pasaron, porque es una política de Estado, muy planificada. No es que llegaste, te pones a hacer no. Muy planificada y muy discutida. Pero ¿saben qué pasó cuando llegó Mauricio Macri? Este gran mentiroso que es Mauricio Macri, que ahora dice, resolvimos las inundaciones. Y ahora le voy a hablar si resolvieron o no. Pero ¿saben qué pasó con esa obra de la cual él saca pecho? Este gran mentiroso fue el único que cuando se metió con esa obra hizo negocios particulares. ¿Cómo? ¿Sí? Hizo negocios para él, para su familia. Esa obra la terminó haciendo IEXA, Ángelo Calcaterra. En ese momento todavía Mauricio Macri tenía las acciones porque se las había transferido a su primo Ángelo cuando asumió la jefatura de gobierno en diciembre del 2007. Y tiempo después comenzó el proceso de transferencia. Pero claro, en ese interín ya IEXA estaba llevando adelante la obra. Pero ¿saben qué? Esa obra de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, cuando llegó Macri, la cambió porque se le cantó a él. Había una ley sancionada por la legislatura que decía cómo tenía que hacer esa obra. Llegó Mauricio Macri y ¿cuánto salía? ¿Cuánto había que pagar por esa obra? Llegó Mauricio Macri y cambió la obra y no lo podía hacer porque tenía que cambiar la ley para cambiar esa obra. Pero no es que cambió la obra para que nos saliera más barata. No, cambió la obra para que saliera mucho más cara. Y toda esa diferencia la ganó ¿quién? Su empresa. Así de fácil. Cuando la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, que se quedó con la licitación para hacer los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, presentó la oferta, presentó una oferta muy barata, muy lejos del precio de la que había presentado las otras 2 oferentes. Muy lejos, presentó un precio mucho más bajo. Cuando se le adjudicó la obra y cuando cambió el diseño de la obra Macri por voluntad propia, terminó pagando más de lo que había ofertado la empresa que más había cotizado la obra. Y la plata se la llevó el grupo Macri. Pero además, esa obra fue judicializada, fue a la justicia. Como hizo trampa y estaba haciendo negocios, fue llevada a la justicia. ¿Por quién? Bueno, ¿por quién le habla? Junto con Facundo Di Filippo,
nos presentamos en la justicia, presentamos un amparo, en el año 2008 le estoy hablando, ¿eh? Al tiempito nada más de estar Macri, cuando vimos cuál era el negociado que estaba haciendo, todas las irregularidades que estaba llevando adelante. Y fuimos a la justicia y presentamos un amparo para que frenara la obra, y el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires nos dio la razón, nos dio la cautelar y le dijo a Macri, pare la obra. ¿Y Macri qué hizo? Siguió con la obra. Y mientras seguía con la obra y no cumplía el fallo, apeló a la Cámara, que está por sobre el juez. ¿Y qué le dijo la Cámara? Pare la obra. ¿Y Macri qué hizo? Siguió adelante con la obra. El juez de primera instancia, la Cámara de Apelaciones, nos dieron la razón, le mandaron a parar la obra a Mauricio Macri en la medida cautelar. Como un año y medio después tuvieron que parar la obra 5 días. Y cuando salió el fallo definitivo del juez, el juez dijo en el amparo, ya no en la cautelar, dijo, tiene razón, esta obra es todo un desastre. Tiene irregularidades administrativas por donde se la mire. Tiene razón el demandante, quien les habla, junto con Facundo Di Filippo. Pero, ¿sabe qué dijo el juez? Pero ya está hecha la obra, así que el planteo es abstracto. No contentos con eso, lo denunciamos por asociación ilícita a Macri en el año 2008. Y le hicimos una denuncia penal a Mauricio Macri, a Chaín, a Ángelo Calcaterra, y una extensa nómina de funcionarios y empresarios, por esa obra que él ahora reivindica como maravillosa. Mire, le voy a compartir un ratito, un fragmento de un video que filmamos hace muchos años, en aquella ocasión cuando fuimos con los jueces de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires a visitar la obra del Arroyo Maldonado, y nosotros les decíamos, pero miren, señores jueces, venimos a inspeccionar una obra que tenía que ser de un modo, que fue lo que se aprobó por ley, y este señor está haciendo otra obra. ¿Quién le autorizó a hacer esa otra obra? Que es mucho más grande y mucho más cara. Y es riesgosa para el ambiente, porque, bueno, iba a generar daño ambiental, que seguramente lo está generando ahora. Pero se enterarán las futuras generaciones. Total, ¿a quién le importa? Entonces fuimos a hacer una inspección al lugar donde estaba el Arroyo Maldonado, la obra del Arroyo Maldonado, los túneles, donde se iba a empezar a construir los túneles, y esto pasaba. En principio nosotros queríamos, antes de comenzar la recorrida como parte actora, ver si nos poníamos de acuerdo en qué es lo que vamos a inspeccionar. Porque nosotros como parte actora venimos a inspeccionar, a mirar, invitados, ustedes, una obra que es la que fija la ley 1660, que es la que transformó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. De manera tal que nosotros, en aquella ocasión cuando me tocaba ser diputado y se votó en el año 2005, la ley 1660 aprobó esta obra, la del Pozo Trifolio. Esta es una escala de 1 en 100. Esta es la escala 1 en 100. Esa es la obra aprobada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto es lo que según planos, algunos dibujos a mano alzada que hemos estudiado, lo que hemos estudiado en el expediente, y algunas fotografías periodísticas, es lo que se nos presenta. Nosotros queremos comenzar esta recorrida indicando, esto falta, esto no está, ¿no? Aún. Esto no está, es algo que de acuerdo a los dibujos van a realizar. Para nosotros esta es una obra abstracta. Esta es una obra abstracta porque no es lo que dice la ley. Y queríamos mostrarles a ustedes en escala cuál era la proporción de la diferencia entre lo que aprobó la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que está construyendo sin autorización y sin ningún acto administrativo que lo justifique y lo avale la empresa contratista. Eso sería así. Esto con independencia que luego... Les quedó claro, ¿no? Es más extenso ese video. Si a alguien le interesa, ingresa en YouTube y lo busca. Irregulares obras del Arroyo Maldonado. Eso es del año 2008. Mira que ha pasado tiempo y utilizando un juego de palabras, ha corrido agua bajo el túnel. Sin embargo, Mauricio Macri dice, y nosotros lo frenamos, y nosotros lo hicimos, nadie lo quería hacer. Es un mentiroso, un tramposo, que ha cometido una cantidad de irregularidades y de ilícitos que son
extensísimos para mencionar. Este es uno, justo ese tomó como ejemplo. El hombre que nos habla del no volver al pasado nos pone como eje de campaña para presidente. El tipo presidente quiere volver a ser presidente. Y nos habla de una obra en una ciudad que encima está mal hecha, que fue denunciada ante la justicia y que la justicia dijo que estaba mal hecha. Y con sobreprecios. Y que tiene una denuncia penal por asociación ilícita. Ese es el ejemplo que le ponen. Pero ¿sabe qué además? Como si esto fuera poco para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, no solucionó las inundaciones. Porque quizás, es cierto, en la zona de Pacífico, a los vecinos de Palermo, prácticamente no se le inunda más las calles. Al menos no del modo en el cual se inundaban antiguamente. Bueno sería que después de semejante inversión, cientos de millones de dólares, bueno sería que encima se siguiera inundando igual. Todavía continúan las inundaciones, por supuesto que un poco más allá, hacia la zona de Villa Crespo. Poca agua, pero todavía se inundan. Pero ¿sabe qué pasa? Se inundan ahora los vecinos de Santa Rita y se inundan los vecinos de Floresta. Y lo que es peor, se inundan los pobres, se inundan los negros y las negras. ¿Sabe quién? Los de Villa Sildáñez. Porque esa obra que hizo Mauricio Macri, que no hizo lo que tenía que hacer, esa obra que fue modificada, desvía las aguas que vienen del Maldonado arriba hacia la zona de Sildáñez. Entonces, cuando vienen esas lluvias gigantescas, hay un bypass, que así se llama, y lo que se inunda es la zona donde viven los pobres. O se inunda otra parte de Ramos Mejía que antes no se inundaba, porque construyeron otro bypass ahí. Son unos mentirosos, inescrupulosos, que cuentan con el beneplácito y la cobertura de todos los medios de comunicación. Y que cuentan también con la anuencia de un montón de jueces. Miren, cuando nosotros hicimos esa presentación con Facundo Di Filippo, el juez que nos tocó y que termina fallando a favor, les dio todo el tiempo necesario, los 2 años que necesitaban para terminar la obra, siendo que él había dicho que tenían que paralizarla. No cumplían sus fallos y después no hacía nada. Y después se enojan cuando aparece un juez como Andrés Gallardo, Roberto Andrés Gallardo, que toma medidas fuertes, porque esa obra tendría que haberla paralizado, la tendría que haber mandado a tapar el pozo de nuevo. Pero no lo hizo el juez, sino arregló situaciones convenientes para él y para su carrera profesional a cambio de no ejecutar el fallo que él mismo había firmado. Bueno, ese es Mauricio Macri. Ese también es Mauricio Macri. El que dice no volvamos al pasado y que te pone de ejemplo para ser reelecto una obra de hace 11 años atrás. Y de los pibes que tienen hambre, Macri, del 50% de los niños y niñas menores de 14 años que pasan hambre en la Argentina, ¿por qué no hablamos de eso? Y de la fuga de miles y miles de millones de dólares que usted promueve, ¿por qué no hablamos de eso? Y de los 200.000 puestos de trabajo que se destrozaron en la Argentina, ¿por qué no hablamos de eso y cómo se va a solucionar? Ah, no, claro, no lo quieren solucionar. Usted quiere ir en la misma dirección, pero más rápido.